Hermanos, qué gusto estar con ustedes nuevamente y sigo con el estudio del libro de Levíticos, con lo que son las ofrendas que se presentaban delante del Señor, las ordenanzas que Dios dio acerca de la manera en que debían de presentarse las ofrendas delante de Él. Ahora, dice Levíticos 2, versículo 1 al versículo 3. Si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta ofrenda será de flor de harina, sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, ahí tomarán un puñado de flor de harina con aceite junto con todo el incienso, y el sacerdote quemará esa ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas presentadas por fuego que se presentan al Señor, esta es una sumamente sagrada. Si nosotros nos fijamos en esta porción de las Escrituras, dice, si alguien, esto es de una forma voluntaria, una ofrenda voluntaria que se presenta al Señor del producto del trabajo de uno, la ofrenda de cereal. Ahora, cuando se presentaba esta ofrenda de cereal, producto del trabajo que la gente que hacía, debía de presentar también aceite e incienso. 3 elementos básicos. Y otro elemento que se agrega a esta es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Ahora, cuando nosotros vemos esta porción decimos, bueno, ¿y qué aplicación puede tener esto para la iglesia? Las Escrituras también insisten en que la ofrenda que debe de presentarse al Señor debe ser, cuando se presenta una ofrenda de flor de harina quemada en incienso, en olor grato delante del Señor, esta ofrenda no debe de llevar levadura. Hay enseñanza para la iglesia en esto, yo creo que hay mucha enseñanza. Es una ofrenda de olor grato. A Dios le agrada esa ofrenda. El Señor Jesucristo, una vez estando junto con los judíos, les decía en San Juan 5, les decía que escudriñaran las Escrituras, porque en ellas, en las Escrituras, les parece a ustedes que tienen vida eterna. Y las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Ahora, si uno busca al Señor Jesucristo, si uno busca su ofrenda, si uno busca su dedicación, su devoción a Dios, su entrega por los hombres, uno la va a encontrar precisamente aquí en el Antiguo Testamento. Y sobre todo en el sistema de sacrificios que se presentaba. Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la ley. Todo lo que está escrito en la ley no nos hablan de Él. Ahora, esta ofrenda, ¿cómo es que esta ofrenda hablan del Señor Jesucristo? Hablan de una ofrenda de olor fragante. Flor de harina de trigo. El trigo es un tipo de Jesucristo. Jesucristo dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Lo mismo es con nosotros. Pablo dijo que en 1 Corintios 15, que nosotros sembramos en cuerpo animal, pero se cosecha en cuerpo espiritual. Se siembra en muerte y se cosecha en vida. La flor de harina de trigo, si nosotros pensamos, son muchos granos triturados.
Y de alguna manera nosotros como iglesia debemos de hacer ese grano triturado que se presenta con la mezcla perfecta de espíritu, que es el incienso delante del Señor y que sube en olor fragante. El apóstol Pablo dijo que nosotros, cuando damos testimonio del Señor Jesucristo, damos un testimonio de olor fragante, ya sea para vida o para muerte. ¿Por qué? Porque anunciamos la redención que es en Cristo Jesús. El que se pierde realmente porque quiere perderse. Nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, fue ungido con aceite. Ustedes dirán, no, eso no es cierto. Bueno, si es que el Señor Jesucristo fue ungido con el mejor aceite, y este es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, el Espíritu de Dios vino sobre él. Ya de esto hemos hablado anteriormente. Estando Jesús en la sinagoga, dice que tomó el rollo del libro y lo abrió, en donde dice, el Espíritu de Yahweh o el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Dios para. No voy a tratar el para, únicamente el ver que el Señor Jesucristo fue ungido con aceite. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que recibirían el Espíritu Santo y recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu de Dios. Y efectivamente así sucedió. Ahora, el aceite es un tipo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la expresión de la santidad de Jesucristo y la santidad de Dios, pero es la capacitación que Dios nos da a nosotros como iglesia para realizar su obra en este mundo. Otro ingrediente en la ofrenda del pan era el incienso. El incienso concede la mezcla de harina y aceite una fragancia especial, agradable a Dios. La fragancia especial representa una vida consagrada, las acciones justas de los santos. En este caso, la vida de oración de Jesucristo, que llevaba con él mismo lo hacía para obtener dirección, sabiduría, comunión, fortaleza. Una oración sin incienso es una oración seca, es una oración que no sube delante de la presencia de Dios. El Señor Jesucristo dice que nosotros debemos de ser, y aquí hay otro elemento que se menciona también, y es la sal. Dice, usarás la sal del pacto siempre que uno presente una ofrenda. Siempre dice, usarás sal. Y nosotros, el Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos la sal del mundo. Ahora, uno de los elementos que se debían de evitar cuando se presentaba este tipo de ofrenda era la levadura. El Señor Jesucristo dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. Es la levadura de hipocresía que oculta la persona en su corazón. Externamente aparentan piedad, pero por fuera se ven hermosos. Pero por dentro, dijo el Señor, son pudrición de huesos, descomposición. ¿No les resulta familiar esto? ¿Lo habremos visto en el espejo en esta mañana? El ejemplo del publicano y el fariseo. El publicano que no se atrevía a levantar sus ojos delante del Señor y decía, Señor, ten misericordia de mí, y no se atrevía a subir sus ojos al cielo. Y el fariseo que decía, bueno, que daba gracias a Dios por lo que él era, por la manera que él era, pero siempre el publicano exhibía una manera diferente. El publicano, la levadura del publicano, el Señor Jesucristo la ejemplificó varias veces. Y si nosotros nos acordamos, dijo que los fariseos oraban en las plazas para ser reconocidos por la gente. Es decir, vean qué vida de santidad la que llevan.
También cuando daba ofrenda, cuando daba limosna, hacía sonar una campanita para que vieran sus buenas obras. Y cuando ayunaban, desnudaban su rostro para que la gente tuviera lástima de ellos. Y el Señor Jesucristo dijo, de cierto ya tienen su recompensa, pero no tienen recompensa de Dios. El apóstol Pablo hace referencia a que un poco de levadura leudan toda la masa. Este es el ejemplo de muchas iglesias que siguen a personas leudadas con doctrinas que no son ni provienen de Dios, sino del corazón entenebrecido de estas gentes que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pastores, líderes con piel de ovejas, que profesan ser piadosos, que niegan con su ejemplo la eficacia de la piedad. Cegados, cargados de pecado y maldad, pareciera bueno lo que hacen, pero no lo es. Y estos líderes terminan leudando, terminan afectando toda la masa. Y cuando hablamos de toda la masa, estamos hablando precisamente del cuerpo de Jesucristo, estamos hablando de la iglesia. Entonces, ellos leudan, ellos contaminan con su doctrina a la iglesia, y la iglesia, al no tener discernimiento, sigue a estas personas. Las siguen como que si fueran una revelación que se presenta de parte de Dios. Ellos leudan toda la masa, tienen apariencia de piedad, pero son lobos con piel de oveja. Parecieran que perdonan los pecados de la gente, pero no conducen a la gente al arrepentimiento, a no cometer lo mismo. Mi oración en esta noche que tratamos esta ofrenda quemada en olor fragante al Señor, y lo que podemos aprender es que podamos nosotros ser esa masa de harina, nosotros como iglesia, nosotros como redimidos del Señor, que podamos ser esa masa nueva, de lo cual espero estar hablando en otra ocasión, si el Señor lo permite, ser esa masa nueva como sois, decía el apóstol Pablo, pero esa masa que lleve incienso, que lleve oración, que lleve olor grato hasta la presencia del Señor, pero también una masa de flor de harina con incienso. Y lo otro es que esa masa lleve el aceite de la unción del Espíritu Santo. Señor, en esta noche, en este día, será noche en algunos lugares, días en otros lados, de mañana, tarde, qué sé yo. Señor, líbranos de la levadura de una falsa piedad como personas, como pastores, como maestros, como comunidad eclesial. Líbranos de la levadura de la hipocresía y revístenos, Señor, que seamos una ofrenda como el Señor Jesucristo fue, una ofrenda de flor de harina mezclada con el aceite de tu Espíritu Santo y con una oración ungida que se eleva hasta tu presencia en olor grato y fragante. Hermanos, preparémonos. Podemos decir, Maranata, Cristo viene. Y como Cristo viene, preparémonos, tomemos la unción del Espíritu Santo, que nuestra oración lleve ese incienso de olor fragante en donde nosotros nos derramamos completamente delante del Señor. No hacer oraciones secas, sin sentido, tomando el nombre de Dios en vano. De nuevo, hermanos, el Señor Jesucristo viene, está a las puertas. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.